Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la primera actividad del Centro de Apoyo a la Docencia del segundo semestre del año 2021. Esta actividad es un conversatorio con destacados colegas de la Facultad de Humanidades y está asociado a las prácticas profesionales. La idea es que podamos compartir experiencias y reflexiones en torno a las prácticas profesionales para ver, ¿cierto?, cuáles han sido como los aprendizajes que hemos tenido como comunidad y cómo esa información nos puede servir para proyectarnos en lo que viene, justamente y todavía en un contexto bastante incierto, ¿ya? En el que hemos tenido que hacer una migración forzada de nuestras prácticas, eh, en muchos casos prácticas online y en otros casos mixtas, y ahora vienen otros desafíos más que es una vuelta a la presencialidad, pero todavía con la pandemia. Entonces ha implicado desafíos bastante, digamos, logísticos, ¿no? Bastante intensos. Y eso uno lo conoce un poco indirectamente, pero sería, y es mucho más provechoso conocerlo directamente de quienes han estado, por decirlo así, usando la terminología actual en la primera línea, ¿cierto? De estos desafíos. En esta oportunidad tenemos, y agradecemos, ¿cierto?, a quienes aceptaron esta invitación. Tenemos a Miriam Molina. Voy a presentarlas en el orden en que van a exponer, ¿cierto? Ella es educadora diferencial, magíster en gestión educativa y coordinadora del proyecto de integración escolar y profesora de la Universidad de La Serena de práctica profesional. La acompaña Catalina Pereira, educadora diferencial de la Universidad de La Serena, que está recién egresada. También nos acompaña Rosana del Pilar Godoy. Ella es doctora en educación en la Universidad de La Serena, magíster en educación también de la Universidad de La Serena. Tiene un postítulo en administración de organizaciones educativas. Ella es educadora de párvulos y tiene un currículum bastante extenso e interesante, ya en términos de formación y también de actividades laborales. Y con un currículum no menos interesante está nuestro colega Luis Enrique Ibarra Soto, de la carrera de diseño. Es diseñador en comunicación visual, es doctor en comunicación, ¿cierto? Y trabaja desde el año 1999 acá en la Universidad de La Serena, ¿verdad? Tiene actividades como evaluador de proyectos, como asesorías profesionales, también muy destacadas. Y lo que tienen en común estos tres colegas, y Catalina, ¿cierto?, es justamente la experiencia de las prácticas profesionales. Sin más, quiero darle la palabra a Catalina, a Miriam, para que inicie. Como les contaba recién, 15 minutos, 20 minutos máximo. Después va a exponer Rosana y finalmente va a cerrar Luis. Y a posteriori entonces vamos a conversar, nos vamos a hacer preguntas entre nosotros, digamos, vamos a compartir aspectos que nos parezcan relevantes de resaltar. Por favor, Miriam, Catalina, tienen ustedes la palabra. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer una pequeña presentación con Catalina, ¿ya? Por lo tanto voy a compartir pantalla con ustedes. Ya, nosotros trabajamos con Catalina en el área de la educación especial. Yo estoy a cargo de la práctica profesional de educación diferencial, ¿cierto?, en la Universidad de La Serena. Y como dice ahí, un desafío en tiempo de pandemia fue este proceso que nos tocó vivir, o sea, que nos ha tocado vivir desde el año pasado. Así que un poco contarles que este proceso de práctica yo lo llevo desarrollando hace más o menos 10 años en la universidad, ¿ya? Y en el fondo es primera vez que tuvimos que hacer tantas adecuaciones a este proceso de formación. Bueno, ahí como vemos en las imágenes, vemos un colegio vacío, ¿ya? Como decía Mauricio, yo también trabajo en un colegio, entonces vemos imágenes de un colegio vacío, vemos pantallas, ¿cierto? Vemos nombres, pero ya de a poco hemos ido un poco volviendo al tema de la presencialidad, ¿cierto? Ha sido como un proceso mixto esto que hemos ido desarrollando
durante este tiempo. Importante mencionar también que este proceso ha estado enmarcado, así como en otras pedagogías, ¿cierto?, de la Universidad de Serena, en este proceso como reflexivo, ¿cierto?, en este modelo de práctica reflexiva que tenemos como universidad, ¿cierto?, y que de una u otra forma nos invita a que los estudiantes, a partir del proceso práctico, ¿cierto?, vayan desarrollando habilidades de intervención en distintos ámbitos. Entonces, ese ha sido como el desafío que hemos tenido durante este proceso, y bueno, aquí los invitamos un poco a ver esto que nos convoca hoy día. Bueno, el objetivo de la presentación en sí es darles a conocer las principales características del proceso de práctica que se desarrolló durante el año 2020-2021, también conocer una experiencia de integración desde una hoy día educadora diferencial, Catalina Pereira, ¿cierto? Pero que hasta ella termina, egresa el primer semestre de este año. Entonces, finalmente, Catalina termina su proceso de formación en esta situación de pandemia. Entonces, ¿qué más importante en el fondo que escucharla a ella también en relación a lo que le tocó vivir? Y también compartir con ustedes quizás las principales conclusiones que hemos tenido, que hemos sacado de este proceso de trabajo que implementamos, ¿cierto? Como las características más importantes de este proceso de práctica, en el fondo tenemos tres características importantes. Primero, que fue 100% remota, ¿ya? 100% remota. Luego, el trabajo fue adecuado al contexto. ¿Ya? ¿A qué contexto? En el fondo, al contexto donde tuvieron que trabajar o intervenir las estudiantes. Hoy día nosotros trabajamos directamente también con la UJIP en el tema de que nos ha proporcionado también centros de práctica, ¿ya? Y finalmente nosotros nos hemos tenido que adecuar a la realidad o a la forma de trabajo que han tenido estos centros de práctica durante este periodo. Entonces ha sido un trabajo bien diferenciado de acuerdo a cada uno del contexto escolar que nos tocó vivir. Y también un poco también comentarles que esto el objetivo principal de nuestro proceso en los colegios ha sido esto, disminuir la brecha de aprendizaje tan grande que en el fondo que se ha ido desarrollando y ampliando, y especialmente en estos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales hoy en día. Ahora, dentro del proceso de práctica que nos tocó desarrollar durante este proceso, hay momentos claves y que tienen relación con cómo se fue desarrollando el proceso con las mismas estudiantes. Bueno, dentro de ese proceso también comentarles que durante el año 2020 nosotros tuvimos el segundo semestre, la práctica profesional, la implementamos el segundo semestre y tuvimos 57 estudiantes en 9 centros de práctica, ¿ya? Tanto de orden rural y urbano. Ahora, el primer semestre de este año tuvimos 21 estudiantes en el proceso de práctica y tuvimos 6 colegios también, y también estuvimos en el ámbito rural y urbano interviniendo con estudiantes. Bueno, como les decía, dentro del proceso de práctica se dan estos espacios donde tenemos seminarios de planificación de la actividad práctica, tuvimos talleres de aprendizaje y también análisis de la experiencia docente. En el fondo, en eso se basó en la formación de las estudiantes durante este periodo. Ahora, seminarios de planificación, ¿para qué? Finalmente, para organizar el trabajo, la actividad que las estudiantes iban a desarrollar en los colegios, específicamente en la elaboración del plan de trabajo. Por eso era importante el espacio que teníamos de reunión, el trabajo en conjunto semanalmente, para ir evaluando cómo se iba implementando este plan de trabajo. Los talleres de aprendizaje en sí, para dar a conocer, ¿cierto?, las acciones que se iban a ir desarrollando durante este periodo, ¿cierto?, y buscar espacios para ir retroalimentando el trabajo que las estudiantes estaban haciendo también. Se realizaron visitas virtuales al aula, ¿cierto?, para evaluar el plan de trabajo implementado por cada una de las estudiantes, y era una forma también de ir evaluando el proceso, ¿cierto?, y también ir recopilando evidencias durante todo el trabajo que estaban realizando las chicas durante el proceso de práctica. Específicamente cuando hablamos del análisis de la experiencia docente, tiene que ver con la elaboración de un informe de experiencia de práctica por parte de las estudiantes, que de una u otra forma recogía
toda la evidencia que se utilizó, que se creó, que se elaboró por ellas mismas durante todo el proceso de práctica. Entonces la idea era un poco que las chicas conocieran este informe de experiencia como de una manera muy práctica, en el fondo también de manera remota, se hizo la exposición, ¿cierto?, de las distintas experiencias en el año 2020 de estos 9 colegios y en el año 2021 de estos 6 colegios que implementaron el proceso. Entonces cada uno de los centros de práctica dio a conocer en el fondo la forma de trabajo, este plan de trabajo, las evidencias que habían recopilado. Entonces fue un espacio muy, muy rico de aprendizaje, donde se pudieron un poco evaluar las experiencias que cada una tuvo durante el semestre. Ahora, dentro de todo este proceso, dentro de los seminarios, los talleres, los análisis de la experiencia docente, finalmente lo que se reconoce es el contexto en el que cada una trabajó. Cada una de las estudiantes un poco lo reflexiona, ¿cierto? Propone, tiene ideas, ¿cierto? Es muy propositivo este proceso también, y se desarrollan también acciones pertinentes en torno a lo que cada una va trabajando. Ahora, en relación a eso, nos vamos a referir a un centro de práctica, ¿ya? Donde Catalina desarrolló su proceso de práctica el primer semestre de este año, y en el fondo un poco contarles el contexto de este colegio. El colegio Nuestra Señora de Andacollo está ubicado en Las Compañías, acá en la comuna de La Serena, ¿ya? Es un colegio que nace en el año 1998 y nace como una alternativa evangelizadora y también inclusiva dentro de la comuna. Es un colegio que tiene una matrícula de 1.400 estudiantes, ya con niveles que van desde pre-kinder a cuarto medio. Es un colegio particular subvencionado, donde también se imparten carreras técnicas, y es un colegio que tiene un IVE, o un índice de vulnerabilidad, de un 95%. Entonces nos habla un poco también de las características y el contexto de los estudiantes que atienden. Es un colegio donde hay un programa de integración educativa, ¿cierto?, de 224 estudiantes. Es uno de los más grandes de la comuna, ¿cierto? Y finalmente atienden a chicos con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. Hay un equipo interdisciplinario muy, muy potente, en el fondo, que lo componen psicólogos, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, asistentes sociales. Entonces finalmente es un equipo donde uno puede ir creciendo mucho. Ahora, la idea de esto hoy día es que la Catalina también nos cuente un poco la experiencia que le tocó vivir a ella en este colegio, en este centro de práctica, ya que consideramos una experiencia exitosa también dentro del proceso de formación. Así que ahora invitamos a Catalina para que nos cuente un poquito cómo fue su proceso en el Colegio Nuestra Señora de Andacollo. Buenas tardes. Tal como lo mencionó profesora Miriam Molina, mi nombre es Catalina Pereira y hoy les voy a contar sobre mi experiencia de práctica en modalidad remota. Fue una modalidad 100% remota, la cual comenzó a mediados de marzo y a mediados de junio, y durante el mes de junio los alumnos comienzan a asistir de forma presencial al colegio, respetando el aforo y la decisión de cada apoderado de enviar a los alumnos al establecimiento, pero mi rol siempre fue apoyar desde la virtualidad, ¿ya? Cada profesor de cada asignatura se encargaba o apoyaba a los estudiantes que asistían de forma presencial al colegio, mientras que yo me encargaba de los alumnos que estaban en modalidad remota. Cabe resaltar que pese a que la modalidad fuese virtual, consolidé vínculos de cercanía con los alumnos, sobre todo con los alumnos que trabajaban en aula de recursos. En cuanto a las plataformas, trabajé en plataforma Classroom y Meet. En Classroom los alumnos debían entregar las tareas o evidencias de lo que realizaban en clases, o también los trabajos, ¿ya? Y también se utilizó la plataforma Meet. Ahí se realizaban las reuniones con apoderados, las entrevistas con los apoderados, también los encuentros con el equipo docente, las sesiones de aula de recursos y también las clases de cada asignatura. Profesor Emilio.
En cuanto al trabajo con los estudiantes, yo trabajé en aula común y en aula de recursos. En aula común ingresaba una vez a la semana en las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, tutoría e historia, geografía y ciencias sociales. ¿Ya? En cada asignatura cumplía el rol de registrar la asistencia de clase de los alumnos, que luego era traspasada a un drive institucional que tiene el establecimiento. También apoyaba a los docentes en proyectar videos o en la presentación de PowerPoint en caso que tuviesen dificultad con la conectividad desde la presencialidad. En cuanto al aula de recursos, trabajé con 8 estudiantes pertenecientes a octavo A, los cuales tenían diagnósticos de retraso pedagógico y trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Estos 8 alumnos yo los dividí en diferentes grupos de 2 a 3 estudiantes, de modo que el apoyo fuese más personalizado. Y trabajaba lunes, martes, miércoles en el horario de 2 a 6 de la tarde, priorizando la asignatura de lengua y literatura en cuanto a comprensión de lectura y matemática en la resolución de cálculos mediante el cálculo mental y escrito. El anterior, profesor. Bien. En cuanto al trabajo con docentes, tuve trabajo colaborativo, ya que realizaba encuentros semanales con el profesor de lengua y literatura para poder planificar y preparar la clase a intervenir, ¿ya? Y utilicé diversos materiales educativos en plataformas de Wordwall y TikTok, de modo que yo pudiese adaptarme a los intereses de los estudiantes y poder captar su atención. En estas plataformas de Wordwall y TikTok traté de preparar el material educativo en base a estrategias de comprensión de lectura. También realicé codocencia en la asignatura de matemáticas e historia y geografía y ciencias sociales, ya que la clase era impartida al inicio y desarrollo por el docente a cargo de cada asignatura, y mi rol era realizar el cierre de la clase mediante material educativo que fue creado por mí, el cual yo dirigía con los alumnos en aula común, ¿ya? El material educativo que fue creado fue utilizado a favor del desarrollo de las habilidades de los alumnos. Ya. También trabajé con el equipo de aula, ya que realizaba reuniones semanales con profesora tutora y educadora diferencial a cargo de los alumnos de octavo A, con el propósito de poder informar los avances evidenciados en los alumnos. ¿Ya? Se entregaba también un seguimiento, un monitoreo de las tareas o trabajos que ellos subían a la plataforma de Classroom. En cuanto a mi experiencia en modalidad remota, fue un proceso de aprendizaje y a la vez fue desafiante para mí, porque de forma autónoma tuve que aprender a utilizar diversas plataformas tecnológicas, de modo que las clases fuesen innovadoras para los alumnos. Pese a la modalidad remota, se generan vínculos significativos con los estudiantes, ¿ya? Y también se evidencia un avance en el rendimiento académico y en las habilidades socioemocionales de los alumnos, que es reconocido por el equipo docente y los apoderados. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ustedes pudieron escuchar un poco la experiencia de la Catalina en todo lo que tiene que ver con el proceso de práctica profesional. Si se fijan, hay trabajo con estudiantes, hay trabajo con educadores, hay trabajo con parte del equipo de aula en el fondo. Entonces, se buscó de una u otra forma que durante este proceso de emergencia en el fondo que se implementa, pudiese permitir que las distintas estudiantes que estaban en los distintos centros educativos pudiesen tener experiencias significativas para su proceso de formación. ¿Ya? El objetivo en sí de la asignatura en práctica, de la asignatura de práctica profesional, ¿cierto? Que es en el fondo que los profesores, que los futuros profesores, ¿cierto? Las personas que están en formación, ¿cierto? Tengan nuevos conocimientos, ¿cierto? De la realización de esta docencia remota,
ya esta docencia remota que les tocó y que nos tocó implementar durante este proceso, y que para nosotros, ¿cierto? Para nosotros como docentes, como les decía, yo también trabajo en un colegio, entonces también fue un proceso nuevo para todos, tanto para las familias, para los estudiantes, para los profesores. Buscamos nuevas tecnologías, ahí la Catalina hablaba del tema metodológico, pero también hablaba de la motivación de los estudiantes. Finalmente tuvimos que buscar estrategias distintas para poder involucrar a los estudiantes en el proceso educativo. O sea, estamos buscando todavía estrategias distintas, porque todavía no estamos al 100% con el proceso de presencialidad. Entonces, finalmente ha sido todo un caminar de buscar estrategias para poder responder de la mejor manera a los estudiantes a los cuales estamos atendiendo. En relación a esto, un poco las principales conclusiones que podemos sacar nosotros hoy día de este proceso que implementamos durante el año pasado es que lo primero es que frente a este proceso, esta actitud flexible que tuvimos que aprender a desarrollar, ¿ya? Y específicamente en torno al proceso que fuimos desarrollando durante estos 2 años, ¿ya? Frente al contexto que nos tocó realizar el proceso de la práctica profesional, como les decía, cada centro de práctica, estos 9 centros de práctica el año 2020, estos 6 el 2021, eran centros que trabajaban de manera totalmente distinta. Entonces nos tuvimos que ir adecuando un poco a la forma que cada uno tenía de ir respondiendo al proceso educativo de los estudiantes. El rol del educador, ¿cierto? Bueno, sigue siendo el rol del educador que acompaña, que media el aprendizaje, ¿cierto? Que asista al estudiante en su proceso de aprendizaje para que vaya avanzando. Este método de trabajo implementado, lo que les comentaba yo, y que prioriza esta situación de emergencia y que nos moviliza en el fondo a responder de la forma más adecuada a estos chicos con los que estamos trabajando. Esta necesidad de adaptarse, ¿cierto?, a los espacios, a estos nuevos espacios virtuales, a este nuevo tiempo, ¿ya? A este nuevo tiempo. Hoy día estamos pensando en clases que ya no duran los 90 minutos como estábamos acostumbrados, ¿ya? Hoy día los colegios se están ajustando también, se tuvieron que ajustar a esos procesos. Estos niveles de aprendizaje tan distintos en relación a los cursos con los que estamos trabajando, los ritmos y estilos de aprendizaje que hoy día se hacen más presentes y que tienen que ver mucho con lo que hacemos nosotros, las educadoras diferenciales. Entonces, finalmente, eso está muy latente y está muy presente, esta brecha de aprendizaje que le comentaba al comienzo, que tenía como objetivo también este proceso de práctica, el disminuir la brecha, en el fondo, que hoy día la vemos tan presente ahí, y que de una u otra forma tenemos que ir buscando herramientas como para equiparar el proceso pedagógico de los estudiantes. Y también el reconocer y trabajar con distintas realidades de estudiantes. Hoy día este proceso nos llevó a entrar a la casa de los estudiantes, ¿cierto? Cosa que antes no podíamos hacer. Entonces, finalmente, dentro de todas las cosas negativas que ha tenido este proceso de pandemia a nivel mundial, ¿cierto? También nos ha dado algunos aspectos positivos. El conocer al estudiante en su espacio, ¿cierto? En su realidad social, en su realidad familiar, el conocer la estructura, ¿cierto?, de esta familia con la que estamos trabajando, el conocer la disparidad también de estudiantes en relación a la conectividad, a los equipos, ¿cierto?, con los que cuentan los chicos, y que generalmente eso se ha transformado en barreras de aprendizaje para los estudiantes hoy día. Entonces, finalmente, ¿ha sido un desafío? Sí. Ha sido un desafío que nos invita en el fondo, pero ha sido un desafío importante. Ha sido un desafío que de una u otra forma ha ido enriqueciendo los procesos de aprendizaje de los futuros docentes y de los docentes que estamos trabajando también hoy día, al tratar, ¿cierto?, de ir interviniendo de la mejor manera con los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esas son como las principales conclusiones que lográbamos rescatar con Catalina al preparar esta presentación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante. Les pido
que anoten las preguntas porque vamos a hacer la ronda de las 3 presentaciones y luego vamos a pasar a hacer preguntas. Así que para que no se nos olviden, después yo ya tengo ahí varias anotaditas. Reitero, muchas gracias Miriam, muchas gracias Catalina, muy interesante la presentación de ustedes. Ahora le quiero dar la palabra a Rosana, que va a presentarnos su presentación, valga la redundancia. Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo están, colegas? Un gusto saludarles. Aquí está este apoyo visual que de alguna manera también permite, ¿no es cierto?, atender esas distintas formas de presentar la información. Pero la idea es que también podamos más bien centrarnos, ¿no es cierto?, en ese foco reflexivo. Aquí amplio esta reflexión compartida que he nombrado como incertidumbre y pedagogía de la emergencia en la educación remota, dentro del contexto de la experiencia y la práctica profesional, en la educación inicial, como parte, ¿no es cierto?, del equipo de la carrera de pedagogía en educación parvularia en nuestra universidad. Y lo primero que, bueno, agradecer la invitación. Somos poquitos, así que la idea es que podamos en realidad, ojalá, recuperar justamente esos sentidos que son hacia donde me interesa, me inspira y me motiva hacer esta presentación. Y principalmente lo que me interesa es compartir de la manera en que vivimos esa deconstrucción de los sentidos que teníamos de la práctica profesional antes de la pandemia y un trabajo que habíamos venido construyendo en el marco de las miradas paradigmáticas, del perfil de la carrera, de cómo entendíamos, ¿no es cierto?, la práctica profesional antes de encontrarnos, ¿no es cierto?, con esta situación que nos sorprende sin duda a todos en el quehacer educativo, pero que nos permite transitar hacia la recuperación de nuevos sentidos. Yo pongo en valor los procesos reflexivos, en el marco justamente, como nos decía la colega, de lo que son los modelos de nuestra universidad para el modelo de la formación de las prácticas profesionales. Pongo en valor entonces los procesos reflexivos, dialógicos en las comunidades donde se encuentran nuestras estudiantes, como comunidades que vamos aprendiendo y que vamos entonces transformando, tomando las decisiones, sintiendo, vivenciando el quehacer pedagógico. Traigo también y se viene, creo que de manera muy oportuna, la pedagogía de la emergencia en este contexto. La primera pregunta que surge, ¿no es cierto?, entonces, en este sentido, de qué manera los educadores, y quiero salirme un poco incluso dentro del margen particular de la experiencia de la práctica profesional de nuestras estudiantes que vivimos en la carrera de pedagogía en educación parvularia, cómo los educadores vivimos, habitamos las experiencias prácticas durante la pandemia. Y estas preguntas que igual salen de los márgenes de la propia experiencia de la práctica profesional de nuestra universidad, de nuestras estudiantes, y de todo el quehacer conjunto de quienes estamos acompañando esos procesos, ¿verdad? Es como nosotros como educadores, formadores, como nuestros estudiantes, como los colegas que están en los centros educativos ven el mundo, ven la situación en la emergencia, en el contexto de la pandemia que estábamos habitando. ¿De qué manera sentíamos esa situación? ¿De qué manera nos interpelaba y de qué manera nos interesaba? ¿Cómo nos apropiábamos, ¿no es cierto?, de ese escenario pedagógico en ese contexto completamente incierto que estábamos habitando? ¿Qué nos movilizaba? ¿Cómo y de qué manera y qué hacía que pudiésemos, ¿no es cierto?, generar a lo mejor algunas decisiones, esos asombros, esa curiosidad, esos intereses por aprender, porque tuvimos entonces que enfrentar una serie de situaciones que muy de la mano de la tecnología nos llevaron a tener que aprender y a estar en disposición a preguntarnos cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y por lo tanto, el reflexionar sobre todos los procesos curriculares, ¿no es cierto?, nos centró en problemáticas que fueron no esenciales, sino que complejas realmente, y que nos permitieron dimensionar de una manera distinta la práctica profesional, las prácticas pedagógicas. ¿De qué manera entonces habilitábamos y podíamos facilitar esos procesos de aprendizaje para construir esos puentes que con los niños y las niñas en las comunidades se daba de una manera diferente?
Nosotros hemos estado trabajando ya hace una década, diría ya, dentro de un modelo de investigación-acción y con los referentes, ¿no es cierto?, que bien conocemos todos desde los aportes de John Elliott, de Kimis, en que estamos pensando, reflexionando en estos ciclos de espiral que tienen que ver con poder hacer un diseño situado, una práctica pedagógica que tiene que ver con relaciones dialógicas en los contextos. Estamos ahí trabajando en equipo, de verdad ha sido un esfuerzo porque ha sido una visión paradigmática que no se habita de la noche a la mañana. O sea, yo debo decirlo, en estos años que hemos venido constituyendo y construyendo y abrazándonos un poquito con los equipos de los centros educativos, ha sido un trabajo de data, ¿no?, muy importante. Y todos los diseños de la planificación, ese acompañamiento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con tomar las decisiones en el equipo, todo eso se va dando de manera conjunta en las situaciones de la presencialidad, en esos diálogos cruzados en el pasillo, en la misma aula, en las situaciones emergentes del trabajo pedagógico con los niños y las niñas, y por supuesto que dentro de un trabajo reflexivo. Pero resulta que todo esto cambia su contexto. Entonces, esto que nosotros teníamos como claro, que tenía un marco dialógico, reflexivo, contextualizado y lógicamente siempre, ¿no es cierto?, progresivo en función de una toma de decisiones pertinente, cambiaba el contexto. O sea, nos preguntábamos entonces si podíamos alcanzar el sentido de la práctica que veníamos y que teníamos, que habíamos recorrido en los años antes de la pandemia, si podría la práctica profesional incluso generar los aprendizajes esperados. Tuvimos, acuérdense, que hacer todos estos ajustes curriculares de los programas, ante todos estos escenarios inciertos, desconocidos, donde muchas veces no teníamos, y lo vimos todos, o sea, esto no es nada de lo nuevo que estoy diciendo, en los colegas, ¿no es cierto?, que vernos un poco en esa presión de tener que habilitarnos con el uso de herramientas tecnológicas y por lo tanto de qué manera íbamos a poder habitar, ¿no es cierto?, esos espacios, tiempos de aulas, sin aulas, donde no podíamos realmente vivenciar, ¿no es cierto?, tener esas experiencias de juego, movimiento para la educación de las infancias. Entonces, aquí quiero señalar que la problematización estaba dada de alguna manera porque estábamos bajo y teníamos esa trayectoria, experiencias en contextos naturales, sociales, presenciales, de intercambio, y nos encontrábamos entonces en el confinamiento, sin la presencialidad, ambientes virtuales, y vivenciar la problemática de decir de qué manera alcanzamos la vida de los niños y las niñas. En este marco de referencia e investigación en la acción, que nos sigue movilizando para poder favorecer los aprendizajes, teníamos un aprendizaje a través de las pantallas, es decir, un contexto inédito para la educación parvularia, con todo lo que implica el estado del arte, ¿no es cierto?, el uso de pantallas para favorecer los aprendizajes de las infancias, que hoy día sabemos tal cual lo dañino que pueden ser incluso hasta ciertas edades irreparables. Un aprendizaje y un intercambio con familias, con los equipos a distancia, una educación que ya no es una educación en esos espacios naturales orgánicos, sino que una educación que se traslada al hogar desconocido, en un espacio que realmente tiene una relevante presencia y participación de los acompañantes, padres, familias, adultos que están realmente acompañando a los párvulos, a los niños y las niñas en los hogares. Y por supuesto que entonces todo se traslada hacia un esfuerzo técnico-curricular que implica una planificación y evaluación de ambientes de aprendizaje inéditos para la educación parvularia. Entonces, metodologías y didácticas que en un principio pensamos con todos los referentes curriculares que teníamos además nuevos, ¿no es cierto?, las priorizaciones curriculares, los marcos de referencia, siguiendo con nuestro enfoque de investigación en la acción participativa, pero tuvo un marco también de orientación curricular a nivel ministerial que orientaba en ciertos términos a hacer uso de la tecnología, y esto de verdad fue un tremendo aprendizaje. O sea, el poder generar estas experiencias de aprendizaje compartidas en nuestras estudiantes con los equipos de los centros, como comunidades que aprenden y que realmente se transforman, que generan un aprendizaje, un conocimiento de la herramienta tecnológica, trabajando en las bitácoras en línea, generando, ¿no es cierto?, estos diseños de participación con la familia, bueno, todas las reuniones, como bien lo sabemos, en Zoom, trabajando con la recogida de información a través de, ¿no es cierto?, los WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto, etcétera. O sea, todo lo que sabemos se
se habilitó de muy buena forma a través del uso de las herramientas tecnológicas. Nosotros diríamos que tuvimos una experiencia de una profunda transformación significativa, importante, muy valiosa en cuanto a la participación de los padres, ese encuentro cercano, estrecho de los padres que muchas veces extrañamos en los procesos de acompañamiento de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tuvimos ese vínculo, esa cercanía, y por supuesto que por excelencia, o sea, encontramos que aquí la herramienta tecnológica, hacer uso de cápsulas digitales, los cuentos digitales o cápsulas videadas, guías de trabajo a la familia, parecía ser en ese momento que la tecnología se ofrecía así como una plataforma verdaderamente buena, de buen soporte, que permitía seguir construyendo estos puentes para asegurar los aprendizajes y alcanzar estas vidas de los niños y las niñas. Y así, entonces, toda esta herramienta, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Simplemente entre la planificación y la evaluación, en la siguiente imagen, planificaciones de las, como pueden ver ahí en el formato tradicional, ¿verdad? Que pasan a tener un poquito un lenguaje más amistoso para alcanzar a llegar a la familia y que se transforman, fíjense, en estos mensajes a los padres para orientar las experiencias pedagógicas en el aula. Claramente un esfuerzo que fuimos compartiendo con los equipos de los centros educativos de cómo llegar, alcanzar a las familias para poder entonces generar de alguna manera, ¿no es cierto?, asegurar esos escenarios cotidianos de aprendizaje en los hogares de los niños y las niñas. Y por otro lado, esta dimensión de la evaluación que si bien tenía siempre un referente centrado en los objetivos de aprendizaje, pero que ahora cambiaba, lógicamente, los instrumentos a través de formularios de texto, a través del Zoom, como les decía, a través de los WhatsApp, etcétera, pero poder encontrar las formas de alcanzar, ¿no es cierto?, esa retroalimentación y el acompañamiento como una evaluación auténtica, oportuna, que es tan propio, ¿no es cierto?, de los procesos educativos con principios pedagógicos de la educación parvularia. Entonces se fueron generando a través del uso de la tecnología, parecía ser, ¿no?, en este primer ciclo de la espiral, podríamos decir, según Eliot, una suerte de buenas hebras que nos permitían, ¿no es cierto?, armar esta trama educativa en contextos remotos. Pero déjenme decirles que estoy hablando del primer semestre del 2020 y resulta que nos empieza a pasar de que esta expectativa de la práctica profesional, que fue para las estudiantes y para todos, como una especie de reconocimiento del éxito que habíamos alcanzado, que habíamos logrado transitar la pandemia, es una práctica profesional en modalidad remota, y en fin, estábamos como muy contentos, empezamos a darnos cuenta que no hacía real sentido, y principalmente en las experiencias de los niños y de las niñas, porque empezamos a encontrarnos con padres que empezaron a intervenir, a dar respuestas perfectas, nos empezamos a encontrar con cámaras apagadas, empezamos a advertir entonces que este diseño de experiencia en modo remoto realmente no alcanzaba la vida de los niños ni de una práctica realmente con sentido. Estas experiencias sincrónicas entonces de pantallas sin rostro, como bien desde la educación superior lo conocemos, micrófonos silenciados, experiencias, ¿no es cierto?, que dentro de las cápsulas educativas que tenían un gran tiempo de esfuerzo, de trabajo, tampoco tenían gran éxito. Entonces, dentro del modelo que hemos venido trabajando, que tiene que ver con líneas de investigación y que implican y que comprometen a nuestras estudiantes en la producción de investigación, no quedaba, ¿no es cierto?, desde esa componente ética el alcanzar esas voces, las voces de los niños y de las niñas, preguntarles qué estaban viviendo, qué les gustaba de la pandemia, cómo estaban viviendo la pandemia, ¿no? A través de narrativas verbales y narrativas visuales nos encontramos una cosa que es como de frente a la pared, ¿no?, cuando uno en el fondo reconoce lo evidente. Y bueno, nos decían, lo que nos gusta de la pandemia es que en realidad podemos volver a andar en bicicleta, hemos aprendido a cocinar, nos gusta compartir algunos libros, nos gusta estar en la casa, nos gusta compartir con la mamá, con los hermanos, y en realidad nos estaban diciendo que les gusta compartir en ese vínculo de recuperación del confinamiento al interior de los hogares, ¿no es cierto?, ese encuentro vinculante,
positivo, ese encuentro de disfrutar lo cotidiano. Pero por otro lado, lo que no les gustaba, muy coherentemente, era de que no podían verse o estar en contacto con las familias y con los seres que claramente por situación de riesgo no podían visitar. O sea, no les gustaba justamente lo que les gustaba. El mantenerse en esa distancia con los seres que querían, el no poder ir al jardín para compartir con sus amigos, con sus amiguitos, o el tener esa sensación de restricción, de no libertad por usar la mascarilla, no ver a sus seres queridos. Y por otro lado, ustedes recuerdan que mucho se dijo respecto de que los niños no estaban aprendiendo. Sabemos que fue duro el cómo nuestra realidad, especialmente los sectores más vulnerables, no pudieron, ¿no es cierto?, tener acceso a la tecnología, y efectivamente tuvimos a muchos niños desconectados, muchos niños que no pudieron ser alcanzados en este tipo de experiencias, pero al mismo tiempo, cuando les preguntamos, se dijo por juicio de expertos que los niños no estaban aprendiendo nada en sus casas. Preguntándoles a ellos, a ellas, quienes fueron los sujetos de la investigación, digamos, en todos los jardines infantiles, niños y niñas de las prácticas profesionales 2020, nos señalan, ¿no?, que lo que han aprendido, tenían una claridad respecto a lo que habían aprendido en la casa y respecto a lo que aprendían, ¿no es cierto?, en esta modalidad remota, sincrónica. Y vuelve a repetirse esta connotación del encuentro, del aprendizaje en lo cotidiano, de poder realizar tareas del hogar, aprender en conjunto con los hermanos, con los padres, etcétera, etcétera, en contacto en el jardín, en las huertas, etcétera. Y por otro lado, cuando de alguna manera tras esta experiencia de reconocer, ¿no es cierto?, sus propias vidas en esta deconstrucción o en estos imaginarios, simbolismos que tienen que ver con cómo ellos visualizan esos horizontes de su vida post-pandemia, ¿no?, nos vuelven a señalar que lo que esperan es ese reencuentro. Tras este confinamiento esperan reencontrarse con la familia, volver a jugar con la naturaleza, no tener que usar las mascarillas, volver a sentirse en libertad y volver al jardín a compartir con sus pares, en esos ambientes que les encuentran en el mundo de lo social, de lo afectivo. Y por lo tanto, pasa algo muy importante. Nos dimos cuenta que la tecnología, el uso de las cápsulas y todos esos aprendizajes que dimos como un gran logro, como un gran éxito de logro, ¿no?, no eran lo suficiente ni alcanzaban justamente sus vidas. Y por lo tanto es el indagar en el contexto, en indagar en sus propias voces, nos plantea estos desafíos, ¿no es cierto?, de una nueva experiencia con sentido, de la recuperación de lo vital, de volver a tener prácticas a través de la pantalla, pero que recuperaran ese encuentro con la naturaleza, ese encuentro con los vínculos, con las relaciones. Entonces, las experiencias, ya más allá de tener toda esta sofisticación que habíamos aprendido del uso de la tecnología, volvieron a su organicidad de lo orgánico, de lo natural, y era mucho más valioso para los niños y las niñas el ver el rostro, el ver el movimiento de las hojas, el sentir en un audio, aunque no haya sido muy bueno, el cantar una canción con las cuerdas de una guitarra, el poder advertir, ¿no es cierto?, que la tía llevaba la cámara o la educadora o la alumna llevaban la cámara a esos espacios naturales. Y eso comenzó entonces nuevamente a generar estos espacios de un nuevo sentido de recuperación de esos sentidos como hemos señalado. Y diríamos, en todo además seguía existiendo, ¿no es cierto?, esta gran habilitación del uso tecnológico en cuanto a que seguíamos, ¿no es cierto?, documentando y sistematizando a través de la tecnología, uso de Padlet, de Drive y todo lo que constituía los portafolios pedagógicos de nuestras estudiantes a través del uso de la tecnología. Pero en definitiva, como reflexiones finales tras esta experiencia y reflexión compartida, diríamos que tremendo aprendizaje del uso de plataformas, del uso de la habilitación, ¿no es cierto?, de herramientas tecnológicas, despliegue de gamificación, etcétera. Mucha creación de producción audiovisual, pero la experiencia no fue reemplazada, ¿no es cierto?, por el uso de las TICs.
Y más bien este sentido, ¿no es cierto?, de la investigación de las voces de los niños como comunidades que aprenden en esta urgencia permanente, que no tiene que ver necesariamente con esta pandemia, sino que tiene que ver con una instalación y un habitar desde la humanidad de la niñez, la urgencia de escuchar, de dialogar, de intercambiar, ¿no? No como en esta pretensión de la representación de la información y la representación del mundo, o como una cuestión de la superación, que podríamos decir en palabras de Freire, ¿no es cierto?, de una educación bancaria, sino que realmente como una experiencia de intercambio, percibida como una experiencia de trueque, en palabras que podríamos señalar que tiene que ver más bien con expresiones más bien del feminismo postestructuralista, y en este sentido un diálogo como un intercambio de saberes. Y ese intercambio de saberes igual lo hicimos a través de las pantallas, generamos seminarios, como lo señalaban las colegas, hicimos estas reflexiones con los equipos, intercambiando justamente estas tensiones, estas dificultades, y fuimos, ¿no es cierto?, construyendo en conjunto, en un compromiso que yo agradezco siempre infinitamente con las educadoras y con los equipos directivos, las directoras, directores de los establecimientos, de los jardines infantiles que nos abrieron las puertas en pandemia, para poder dialogar, para poder ir construyendo y construyendo y construyendo estos nuevos escenarios de aprendizaje. Pero me quedo con esta expresión que tiene que ver con palabras de Freire, ¿no es cierto?, cómo hacemos estos cuerpos territorio y cómo avanzamos en la decolonización del silencio. Tenemos hoy día, y un poco saliendo de la educación de la primera infancia, esta experiencia que hoy día Freire nos dice que interpreta, ¿no es cierto?, como la falta de diálogo como propia de estas experiencias de colonización. Tenemos a nuestros estudiantes en las cajas negras, silenciados todavía. Nos cuesta mucho, por mucho que generemos estas empatías y nos situemos en una condición de la alteridad y de la nuestridad, nos cuesta mucho alcanzar esos cuerpos, orgánicamente esos cuerpos en el territorio, ese abrazo fraterno que encontramos cuando estamos en las aulas presencialmente. Y por lo mismo, entonces, despatriarcalizar, ¿no es cierto?, la palabra y los actos como señala, ¿no es cierto?, al mismo tiempo intenta colocar muy centralmente el lenguaje corporal en nuestras prácticas para escuchar lo que en general no escuchamos, los gritos y la memoria de nuestro cuerpo. Yo simplemente quiero en mis palabras de término, quiero decir que esta ha sido una experiencia de recuperación, una experiencia de abrazo, una experiencia de extensión, como nos invita a reflexionar Tana Haraway, ¿no? Porque realmente somos gracias a esos intercambios, a esa escucha, desde la cuna, desde nuestros contextos, desde nuestras pluri y multidiversidades. Pareciera ser que es muy difícil constituirnos sin esa comunidad que nos abraza, que nos contiene, y sin ese diverso que existe en nuestro mundo. Y creo que la invitación entonces que nos queda en esta reflexión final es seguir avanzando en esa pedagogía de la esperanza, en esa pedagogía de la emergencia, en esa pedagogía que nos invita a reconocernos como seres que compartimos un mundo común. Gracias, colega. Muchas gracias, Rosana. Muy interesante. Así que ahí también vamos anotando las preguntas que nos surgen o las reflexiones para compartirlas después. Ahora le doy la palabra a Luis Enrique Ibarra, estimado colega. Muchas gracias, colega. Buenas tardes a quienes se incorporaron después y a quienes vayan a ver esto a través de streaming después o a través de video en diferido. Vamos a compartir pantalla, si me permite. ¿Sí? Tengo una presentación, pero que quiero iniciar con un video. ¿Podré? Vamos a intentarlo de inmediato. Acabo de achicar las fotografías para poder ver. Reflexión, prácticas profesionales de la carrera de diseño en comunicación en el contexto de la pandemia 2020, y aquí vamos a colocar 2021 cuando lo estoy presentando, discúlpenme, pero es 2020, el segundo semestre del 2020 el que voy a relatar en este momento. Quiero partir con un video que no sé si ustedes alcanzan a visualizar en pantalla, ¿sí?
Lo voy a poner y ustedes me indican si se escucha o no. Cierto, más lo conozco. Entonces, donde vamos, están nuestros estudiantes, están realizando actividades, así que eso es muy valioso. Y por eso, la representación que ustedes hicieron es súper digna, y ese, desde la perspectiva de la carrera, ustedes no lo notan, pero eso es un capital importante para nosotros, que tengamos estudiantes que nos representen bien donde vayan, ¿ya? Así que estoy muy contento de poder decirles que tienen el título profesional, entregarles oficialmente ese título profesional, es un honor para mí, y poder decirles por primera vez colega. Así que los felicito de todo corazón. Ay, profe, voy a repetir porque que no me alcanza a grabar. Ya, ahí estaba la meta, ¿no es cierto? La meta que pretendíamos conseguir con el inicio de unas prácticas remotas en una situación totalmente adversa, en que no sabíamos bien qué iba a ocurrir. Nosotros somos una carrera que tenemos 2 menciones en este momento, pero ya cambiamos el currículum, y en este momento se han unificado en una sola carrera originalmente, y las personas que están saliendo en este momento todavía pertenecen a las menciones. Tenemos una mención en comunicación. Ustedes pueden ver acá algunos de los elementos en que están las preocupaciones de la comunicación, y por otra parte la dimensión del equipamiento, que son objetos de uso cotidiano quizás, que son diseñados por nuestros estudiantes. Y aquí hay algunas fotografías que ilustran un poco lo que son estas prácticas en agencias de publicidad, por ejemplo, o en instituciones como Cercotec, o en agencias de diseño de la región, o en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Todo ello tiene que ver con un perfil que está ubicado aquí en el nivel de la práctica profesional, en el máximo que podemos conseguir de todos estos criterios, ¿no es cierto?, estas competencias que tenemos que ir desarrollando. Digo criterios porque de alguna manera esas mismas competencias se transforman después en elementos de evaluación para nosotros, para ver si es que efectivamente están desempeñando esas competencias. Investigar, proyectar, problematizar, crear, innovar, aprender, materializar y producir. Yo las podría resumir en eso, ¿ya? En la práctica tenemos varios elementos, varios actores importantes, coordinador de carrera, obviamente, evaluadores de prácticas, el coordinador de práctica, o lo que yo estuve ejerciendo hasta este año, que era ser el profesor de prácticas. Hoy día esa tarea la asume Cristian Méndez en la parte de comunicación, porque tuve que dedicar horas a taller, y está el estudiante, los supervisores directos, es decir, la jefatura, y empleadores. Las fases del proceso de práctica son la búsqueda, inscripción, planeación, que es la etapa de activación. Hay una etapa de trabajo en que ocurre el desarrollo de la práctica hasta el cierre, y hay una fase prospectiva que involucra la evaluación y esta vinculación con el medio, podríamos decir, ¿ya? Áreas de acción según el rol. Los coordinadores de práctica, ¿no es cierto?, tienen un área de injerencia. ¿Qué es lo que tenemos en la práctica en términos de acciones? Una serie de acciones que se desglosan y de actividades que se desglosan de esta búsqueda, ¿no es cierto?, o de la inscripción, planeación, etc. Y hay algunas instancias de evaluación que son importantes acá, que tienen que ver con una evaluación cuantitativa que tiene que realizar la jefatura
del estudiante en práctica y que significa una parte importante, un cuarto de la evaluación que va a recibir al final de la práctica nuestro estudiante. ¿Ya? Aquí está el sistema de evaluación, lo podemos dejar ahí para que quede grabadito. Y lo importante para nosotros es saber que hay 4 actores importantes en la práctica y que cada quien va a realizar un fragmento de esa evaluación que se materializa en este tipo de esquemas. Y bueno, la práctica comenzó con una serie de ecuaciones, cantidad de horas semanales que debían cumplir nuestros estudiantes. Tratamos de seguir algún protocolo, tomar en cuenta las recomendaciones de la universidad. El consentimiento informado era una de ellas. Bajar al 95%, por ejemplo, el teletrabajo, solo reuniones específicas determinadas según el empleador. Por ejemplo, la Fundación para la Superación de la Pobreza exigía que hubiera una instancia o 2 en que el estudiante participara en reuniones. En cuarto lugar, una supervisión en reunión con jefatura y empleador vía Zoom o Google Meet, según el caso, pero al menos una supervisión en que se entregaban los documentos para la evaluación y después una recepción remota. Y se trabajó harto en supervisiones individuales semanales. Respecto de los cambios de los horarios, se trató de realizar la misma cantidad de horas, 320, pero cambiando desde 45 horas semanales a 36. ¿Ya? Así se realizaron supervisiones. Este es un ejemplo de una práctica que se realizó en Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, en que nuestra estudiante estuvo realizando su práctica en Coyhaique, ¿ya? Y acá hay otra fotografía de otra supervisión en que nuestro estudiante está ahí con su jefatura directa, que es el director el coordinador de comunicaciones de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Chile, y su jefatura directa es el personaje que está aquí, y la señora que está a mano derecha es la directora de la Chile y de la Escuela de Posgrado. Se realiza una presentación de prácticas, la que fue concretada el 18 de enero del 2021, y aquí quizá es importante también mencionar que nosotros realizamos una serie de acciones que están directamente relacionadas con el trabajo. Si me permiten un segundito, voy a tratar de reconocer vamos a tratar de ubicar discúlpenme, pero aquí está. Quería mostrarle esto porque consideré importante que ustedes pudieran dimensionar visualmente en qué consistía más o menos el trabajo de supervisión de la práctica. Se realizaban semanalmente sesiones con estudiantes en que podían ellos compartir sus estados de avance, y se realizó una semana, o en realidad para cada una de las prácticas se realizó supervisiones que fueron concentradas en este periodo de tiempo. ¿Ya? Esto me parecía importante que ustedes lo consideraran, y que luego de entregados los informes de práctica se tienen que devolver corregidos, y después está esa presentación que les acabo de mostrar delante. ¿Ya? Existe una serie de elementos que facilitaron la tarea de trabajo en forma online, que fue la creación de un Drive, en que estaba todos los elementos, y quedaron disponibles para el profesor que continuó, se encuentran en Drive.
desde los decretos, los documentos de inicio, las solicitudes de práctica, las respuestas, todos esos elementos fueron quedando grabados en este drive, incluido este link que permitía que nuestros estudiantes supieran en el calendario en qué fecha estaban y en qué proceso estaba cada uno, ¿ya? Al final, cada persona colocó sus informes, estaba acá, sus informes, los que fueron finalmente revisados por los evaluadores a través de darles el acceso a este tipo de recursos, ¿ya? Hecho ese alcance, quería señalar que todo ese material puede estar disponible si alguien quisiera revisarlo, ¿ya? Quería mostrar un aspecto que me pareció importante también. Había muchos miedos al principio sobre la posibilidad de que nuestros estudiantes se perdieran las partes más prácticas de lo que es efectivamente la práctica, ¿no es cierto? Su práctica profesional vinculada directamente con la actividad que realizan. Entonces, aquí es donde se optó por conectar, y eso fue gestionado también junto a nuestra contraparte, que eran los supervisores directos de práctica, para que ellos pudieran establecer ese envío de los trabajos a una producción, por ejemplo, en los casos que fuera necesario. Porque habían otros casos en que la producción podía ser realizada por nuestros propios estudiantes en sus computadores. No todos tienen computadores, así que de alguna manera fueron ayudados por la universidad mediante la entrega de dispositivos a préstamo, que determinó que algunas personas tuvieran todas las posibilidades de poder producir sus diseños, ¿ya? Aquí están algunos de los ejemplos, una práctica que se realizó en una empresa privada, está el trabajo realizado en la Escuela de Posgrado de la Chile, aquí está la supervisión, la evaluación cualitativa que realizan los supervisores directos, la jefatura, también va a quedar ahí disponible para que lo lean, y la evaluación cuantitativa que se le pide, que es el cuartito de esa evaluación final, la evaluación definitiva. Eso se traduce en una serie de números, ¿no es cierto?, que nos dan la nota por informe, presentación, ejercicio profesional, y todo ello, aquí está la evaluación del supervisor, todo ello se coloca para llegar a la evaluación ponderada final de nuestro estudiante. En eso consistió, tratamos de hacerlo todo absolutamente online. ¿Qué lecciones puedo destacar por el momento? Primero, que la adaptación al proceso de digitalización va de la mano con las capacidades de reconocer las bases de los sistemas productivos. No necesariamente manejar los sistemas in situ, sino que si tú sabes las bases de esos sistemas productivos, puedes programar su producción en forma remota, lo que puede ser una ventaja si estamos en una situación de encierro como la que hemos vivido. Segundo, el enmarcar en forma flexible la supervisión tras el sentido del trabajo constituyó la tabla de salvación cuando nos enfrentamos a un futuro incierto. Tercero, los y las estudiantes tomaron la decisión de jugársela por una modalidad no aprobada, porque no le temen a lo desconocido, porque está en su naturaleza. Se lanzaron, ¿no? Y creo que fue bastante adecuado lo que lograron. Los y las empleadoras reconocieron que requerían diseño y que podían adaptar su modalidad para asegurar un resultado, ¿ya? Y creo que la gran lección de este proceso fue que
teníamos que tratar de estar muy cerca acompañando a nuestros estudiantes, lo que significó que en definitiva se fortaleció harto el lazo y derivó a una situación bastante ya de liberación al final, cuando pudimos juntarnos a conversar y estuvimos hablando harto después con nuestros estudiantes. Estoy seguro que ellos van a estar bien, estén donde estén y trabajando online, porque hoy día están las posibilidades. Eso es lo que quería comentarles y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, estimado Luis. Muy bien. Como ustedes ven, hemos tenido 3 presentaciones muy interesantes y cada una muy aportadora desde su propio nicho, digamos, desde los propios desafíos y demandas que cada carrera tiene. Por lo mismo también para mí ha sido muy provechoso, porque he podido conocer esas perspectivas que de otra manera no hubiese tenido la oportunidad de conocer o de acercarme, ¿no? Quiero ahora dejar abierto el espacio para hacer preguntas, ¿ya? Pueden hacerlas ustedes mismos, las expositoras, expositores, a algún colega o los invitados o las invitadas. Yo tengo anotaditas algunas preguntas, pero primero quiero ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario o reflexión que quiera compartir. Rodrigo, ¿estás apagado? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Disculpen. Sí, bueno, primero agradecer todas las presentaciones. Me interesa mucho el tema también de mis colegas, porque pocas veces hemos tenido la posibilidad de escucharnos en estos contextos, en estos complejos contextos que estamos. Lo que ha involucrado también las coordinaciones de práctica y también por ello mismo se los manifiesto, agradecer el espacio también que estamos acá, porque me involucra también a lo que es las prácticas profesionales. Entonces, escuchar a mis pares es súper gratificante. De alguna forma hay una tranquilidad de por medio de lo que uno ha tratado de ajustar y de hacer bajo todo lo que hemos pasado ya desde el 2020. Ver cómo hemos tenido la capacidad de solucionar, ¿ya? Y de ajustar y modificar. Y tratar también de generar esos espacios de aprendizaje en base a las dificultades que hemos tenido. Y cómo también hemos tenido ese rol de poder aportar desde la distancia, ¿ya? A los contextos, a las comunidades, ¿no es cierto? De alguna manera, que es nuestro rol también. Y eso transmitírselo a nuestros practicantes de las carreras, y que esa lectura sea entendida, ¿ya? Desde nosotros hacia nuestros practicantes, ¿no es cierto? Y los practicantes la puedan replicar hacia los entornos, ¿ya? Eso también era súper complejo. Y aquí vemos un trabajo que yo me saco sombrero por ustedes a escucharlas de todo lo que han armado y todo lo que han ajustado. Y solamente como estos son espacios de reflexiones, ¿no es cierto?, de conversatorio. Creo que acá tengo anotado sobre educación diferencial, sobre lo que presentaron mi colega Miriam y ya egresada, sí, Catalina, también colega, sobre, yo creo que lo que tuvieron que ustedes modificar en esta práctica. Y siento desde el otro lado, yo lo estoy mirando desde la vereda también de otra formación, que en este caso de la formación básica. Creo que ustedes
y yo creo que todos, pero ustedes también pudieron realizar esa lectura y el apoyo fundamental que necesitaban los niños, ¿no es cierto?, con este apoyo diferenciado, que de alguna manera, y hasta el día de hoy, yo creo que todavía va a seguir en el futuro, hay un llamado de urgencia de las escuelas por poder nivelar también, porque las nivelaciones también de lo que iban, entre comillas, ¿no es cierto?, con un proceso normal, ¿ya? También hay un proceso de nivelación de ciertos aprendizajes que no se ha logrado. Entonces, yo tiro la balanza ya, acá desde el CAT y también en nuestro rol como apoyo a la docencia, eh, pensar a lo mejor en el futuro, ¿por qué estas oportunidades que nos han dado la pandemia? Ya ver también las oportunidades que nos han dado de generar a lo mejor mini proyectos frente a apoyos a estudiantes que están en sectores alejados, a lo mejor sectores rurales, que a lo mejor esto de la conectividad se puede trabajar con ellos también, ¿ya? A través de educación diferencial. Porque antes a lo mejor no se hacía, pero ahora están las herramientas para poder hacerlo. ¿Ya? Y recuerdo que vi un reportaje en televisión hace un par de meses atrás, la necesidad que tenían también escuelas para, eh, para poder que sus hijos, los padres, pudiesen aprender a leer, ¿ya? Y que estaban con mucha frustración. Y se había generado un proyecto, no me acuerdo si era de otra universidad, en la cual se agruparon estudiantes y tomaron tutorías con estos niños y lo apoyaban de forma independiente y autónoma. Entonces, también lo tiro a la balanza. A lo mejor se podría trabajar ya para un futuro, hay un proyecto para ello, ¿ya? Y no solamente educación diferencial, sino que para todas las carreras. Y por último, disculpen que me haya extendido, pero para que no se me olvide, Ya aquí pasaron está, sí, ya pasaron. eh, frente a lo que nosotros estamos trabajando con el CAD, como vuelvo a insistir, el apoyo a la docencia, y estamos acá las coordinaciones de práctica, que piensen ustedes cómo nosotros podemos apoyar también a las prácticas. Y creo que acá podemos hacer un trabajo integrador, que siempre lo hablamos, de cómo integramos básica, diferencial, ¿no es cierto?, educación parvularia, cómo hacemos un trabajo integrado. Y creo que hay mucho potencial y muchas cosas transversales que podemos trabajar. Y ahí a lo mejor el CAT, ahí podemos aportar en ello, ya, sin dejar de lado diseño, porque diseño para mí siento que es una carrera en la cual nos puede aportar un montón frente a la creatividad y material y recursos también, ¿ya? Porque lo he trabajado también en momentos con diseño, ¿ya? Y que son un plus muy grande para las pedagogías, y siento que también podemos hacerlo. Así que esa es mi parte de mi reflexión, Mauricio. Disculpe que me haya extendido ninguna pregunta, pero es lo que quería comentar. Pero igual, súper interesante y recoge muchas de las sensaciones o ideas que yo tenía. Yo quiero una pequeña reflexión y una pregunta que va para las tres, para ustedes tres. Eh, Mira, a mí me, me queda la idea desde el año pasado que en general hemos sido súper rápidos y eficientes como comunidad educativa, por decirlo así, para adaptarnos a este desafío. Ahora, ha tenido un costo, sí, en desgaste, en frustraciones, altísimo, pero no hemos podido adaptar a las nuevas tecnologías y yo creo que los estudiantes también se han podido adaptar a esas nuevas tecnologías. Eh, Ahora, todo este esfuerzo por adaptarse eh, está en un contexto, a mi juicio, de una crisis que ya venía antes de la pandemia, una crisis en la manera en que pensamos la docencia, tanto en la universidad como en los colegios, en las carreras. Eh, Algo está ocurriendo en la sociedad, en parte tal vez la tecnología tiene su cuota de responsabilidad, pero de llevarnos a cuestionarnos la manera en que tradicionalmente estamos haciendo las cosas, ¿no? Y,
justamente cosas que antes decíamos que no, que era imposible, que nunca se iba a poder hacer. Yo sé en el contexto de los psicólogos que decían, no, terapia online, no, no jamás, ¿no? Clases online, no. Y ahora la situación nos forzó a tener que adaptarnos a este nuevo contexto, y yo creo que hemos sacado hartos aprendizajes de esto. Hemos echado a volar la creatividad y para resolver problemas, pero hemos aprendido harto. Entonces, no sé ustedes con qué sensación se quedan de lo que hemos aprendido y frente a la posibilidad de que ya el próximo año estemos volviendo a la presencialidad con algunas restricciones, pero volviendo. ¿Qué creen ustedes que llegó para quedarse? Por lo menos de las experiencias o del aprendizaje de ustedes, ¿no? ¿Qué creen que llegó para quedarse? ¿Puedo opinar? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Jacqueline. Sí, hola. Yo trabajo en castellano y filosofía, también coordino las prácticas y también fue una tarea titánica coordinar la doble mención, especialmente en educación media, donde la ruralidad no nos sirve en términos de vacantes para prácticas. Pero yo creo que llegó para quedarse lo híbrido. Yo trabajo en el Liceo Gabriela Mistral y volvimos a lo presencial, ya estamos en clases presenciales, con los aforos y con todo, y los estudiantes prefieren las clases presenciales. Ellos dicen que aprenden más rápido, que es mucho más rápido el aprendizaje. Considerando, yo creo que la universidad nos adaptamos bien a las tecnologías, ingresamos bien a los colegios, pero yo creo que no vamos a volver rápidamente a lo anterior. Yo creo que el mundo cambió definitivamente. Que yo veo a los niños, silencio. Antes veíamos los nombres en las cámaras, hoy día vemos los puros ojitos nomás de los niños. Quizás hasta cuándo, no lo sabemos. Pero yo creo que lo híbrido llega para quedarse. Pero hay una ansia, yo lo veo en el colegio, que estoy yendo, por los niños por volver a la presencialidad. Se dieron cuenta que la tecnología tiene un valor, pero la tecnología no tiene un valor en sí mismo sola, sino que tiene que ir acompañado de toda la parte emocional, de toda la parte cognitiva y pedagógica para que haya un aprendizaje real en los estudiantes. Porque de todas maneras igual las PSU y los SIMS se han modificado, ¿ya? Entonces, yo veo que los niños han vuelto como más calmados a las escuelas, ¿ya? Al menos lo que yo veo en la presencialidad. Y creo que los alumnos de la universidad tienen que entender que el mundo es cambiante, que no hay nada certero. Y que hoy día eso se va modificando y nosotros tenemos que ir adaptándonos permanentemente a los cambios que nos presenta a diario. Aprendieron bueno a hacer las cápsulas, aprendimos también nosotros los profesores que somos más antiguos a trabajar las clases online, a utilizar formularios Google y utilizar todos estos recursos para hacer mejores presentaciones con los estudiantes y motivar a los estudiantes. Pero en la universidad, en términos de prácticas profesionales, encuentro que lo hicieron bien en términos también de nota, no tuvieron menos notas que en una de la presencialidad y los recursos se adaptaron rápidamente. A lo mejor nosotros desde la universidad nos falta también tener asignaturas que podamos fortalecer la parte tecnológica en las pedagogías. Porque no sé quién sabe tecnología tanto como para enseñárselo como método de enseñanza también. Porque no basta con poner, no sé, cualquier tipo tecnológico si eso no va acompañado de un proceso pedagógico con estrategias de acuerdo a lo que se está enseñando. Volvemos al 2022 con un currículum priorizado nuevamente, no como se había dicho en un principio por el Mineduc, que ya del 2022 volvíamos con un currículum el normal, el vigente, sino que seguimos priorizados para poder nivelar aquellos aprendizajes descendidos de los estudiantes. Ese es mi aporte. Yo creo que es un mundo cambiante. Yo creo que no vamos a volver al 2019. Ya esto se modificó, al menos lo que yo pienso, lo que yo veo. Ya, de hecho, los aforos, ya la relación profesor-alumno es otra. Los niños no se acercan, están a distancia, no nos podemos acercar, hay protocolos muy estrictos de sanitización de entrada, de salida, salimos por una puerta, entramos por otras, caminamos por un lugar y por otro, aun cuando, como lo
lo propio del ser humano es acercarse. Los niños se acercan y te preguntan, no, uno tiene que mantener la distancia. Entonces eso también complejiza la relación profesor-alumno en el aula envuelta a la vuelta de lo presencial. Pero están felices de estar en la sala de clase. Están de lo más contentos. Gracias. No, Interesante. Pues, o sea, para abrir un poco la pregunta también. Luis. Sí. ¿Qué llegó para quedarse? Me da la impresión de que el uso de TICs, de todas maneras, es un elemento importante tanto del profesional en formación o el profesor en formación como de los profesores, ¿no es cierto? Es un recurso irreemplazable ahora, yo creo, porque va a tener que ser utilizado de todas maneras cuando se pueda, por ejemplo, para compartir documentos, para poder grabar una situación de reunión, una clase, el registro en video para que quede disponible, ¿no es cierto? O que esté en tiempo real para que las personas puedan revisar sus contenidos. Es difícil desprenderse de esa realidad que ya hemos conocido y que se adaptó, porque antes las clases no quedaban registradas, no quedaba nada. Quedaba uno como gran cosa, ponía una cámara en el laboratorio para poder ver cómo lo hizo, en el fondo, para poder uno mismo tratar de alcanzar un juicio crítico respecto de las metodologías que está utilizando. Pero hoy día ya eso pasó a segundo término porque ahora ya todo se va grabando. Y por lo tanto ahí ya eso cambia un poco nuestra mente. También ese registro es de documentos, es documental. Y permite el relevo, como les decía, porque ya mi colega toma toda la información que fue colocada en Drive y él puede redireccionar elementos, actualizar todos esos documentos, para quien, en el fondo, para que pueda mejorarse, en el fondo, la práctica con apoyo de muchas personas. Yo diría que eso, una mediatización. Gracias, Luis. Miriam. Sí, yo siento un poco lo que decía Luis es cierto. Este tema, por ejemplo, el estar hoy día acá, el compartir a través de la pantalla, de una u otra forma, son las cosas que nos permite la pandemia hoy día. El tener este encuentro, este espacio, ¿cierto? Con distintas ramas de educación, ¿cierto? Con distintos profesionales. Hoy día podemos estar más cerca de manera virtual, ¿cierto? Pero que de una u otra forma nos permite compartir distintas experiencias y conocernos y poder dialogar y poder comentar en relación a lo que hoy día estamos exponiendo. Así que eso me parece interesante y creo que esto se va a mantener todavía. Sí. Miriam. Rosana. El micrófono. Aprovecho. Luis. Sí, aprovecho, Rosana, de preguntarte sobre el habitar en ese mundo virtual. A lo mejor por ahí. Oye, fíjate que bueno, porque justamente yo iba a decir que cuando muchas veces nosotros hacemos referencia inevitable, ¿no es cierto?, a nuestras reflexiones, como desde esa base que tiene que ver con una base de reconocimiento ontológico, igual como seres reflexivos, ¿no es cierto?, en estos procesos en que nos preguntamos, ¿no? Habitualmente nos preguntamos acerca de la reflexión. Entonces, creo que yo hoy día estoy más bien reconociendo en esta dimensión humana, poniendo en valor que no es una cuestión nueva, pero que creo que necesitamos volver a traer, especialmente en estos momentos de crisis, que tiene que ver con la pregunta de cómo sentimos la docencia y cómo la pensamos. O sea, yo creo que el sentir y pensar es una cuestión que hoy día lo podemos leer en todas las miradas, ¿no es cierto?, desde los que están aportando incluso un poco a los desplazamientos de la colonialidad, de la educación, hacia miradas que nos permitan un poco resignificar y recuperar ciertos sentidos en nuestras regiones,
yo creo que este tema se nos ha venido como una tremenda oportunidad justamente para sentir y pensar lo que estamos hoy día haciendo en el escenario de educación. Me encanta escuchar de alguna manera también lo que nos dice Jacqueline, decía, porque ella dice, los estudiantes como que valoran y reconocen la presencialidad. Y sabes que yo sentía que este era un resonar con la investigación que hacíamos desde la voz de los niños. O sea, aquí no tiene que ver con una cuestión de edad, ni que si las infancias nos dicen eso, o si los más grandes o los adolescentes nos dicen aquello. Es que estamos en la educación con un componente humano que no se nos puede olvidar. Y ese componente humano implica el sentirnos, el pensarnos, el reconocernos y el recuperarnos. Y desde ahí es que hablo del habitar. Es decir, el de verdad reconocer, el advertir que estamos en esa presencia, ¿no es cierto?, de esa completa dimensión humana, que no solo se circunscribe a una dimensión cognitiva, representacional, de conocimientos, de contenido, sino que de verdad aquella, ¿no es cierto?, dimensión que también recupera esa dimensión afectiva, emocional, espiritual, esos simbolismos, esos imaginarios que tienen que ver incluso con esa deconstrucción de lo que hemos venido viviendo. Entonces, se me vino, no sé, mientras les escuchaba, yo, así como coincidía, me gustaba escucharte, Jacqueline, quería que me encanta escucharte porque nos hemos encontrado en varias situaciones de práctica. Pero yo discrepo con el tema de la cuestión híbrida. No sé, no digo que tú lo apoyes. ¿Tú crees que eso viene para quedarse? Claro, yo creo que todas las reuniones por el estilo, yo creo que las vamos a hacer híbridas. No hablo de las clases propiamente tal. Yo creo que las clases no. Creo que las clases son presenciales. Sí, no, entiendo que, y habiéndote escuchado varias veces, puedo advertir que desde ahí estás hablando. Pero en esta condición híbrida a mí me preocupa enormemente, y es más con las decisiones que se están tomando últimamente, ¿no es cierto?, en la universidad respecto de instalar esta condición híbrida en la educación, a mí me parece, por decirlo menos, altamente preocupante, porque estaríamos entonces retornando a un paradigma de la frontalidad, donde en lo híbrido no estamos hablando de la simultaneidad de un proceso presencial con un proceso en línea. Claro, es que... Entonces, es que en términos de clase, nosotros volvimos, yo trabajo para la corporación. Sí. Y no existen las clases online ya, son solo presenciales. Claro, Eso fue en términos no híbrida. Las clases correcto. No, correcto. Y tomo un poco lo que tú decías, pero a modo de reflexión, porque en nuestra universidad el modelo y de lo que está un poquito impulsándose, porque además lo hemos visto, no sé si ustedes pudieron participar, pero al menos yo asistí al encuentro en que se nos presentaron estas iniciativas como modelos pilotos que van a irse instalando a partir justamente de clases híbridas. Y la clase híbrida implica esa simultaneidad de un profesor que está, ¿no es cierto?, trabajando presencialmente mientras está atendiendo en la virtualidad a quienes puedan estar en sus casas. Eso para mí es una cuestión que no resiste análisis respecto de retornar, porque para que tú puedas dentro de un sistema que no es holográfico, digamos, ¿no? Sino que realmente todavía estamos en la virtualidad, implica que el estudiante tiene que levantar la mano para poder hablar, implica que tenemos que tener entonces de vuelta esa clase frontal, que es la que tradicionalmente, incluso con todo lo que nos ha costado en los últimos, ¿no es cierto?, 100 años, irnos desplazando un poquitito hacia estas supuestas metodologías activas que pareciera podrían invitarnos hacia otro tipo de experiencias en educación. Entonces, bueno, no, solamente quería poner eso como un punto de alerta. Creo que de ahí, cuando Rodrigo me encantó la pregunta que hizo, cómo podemos a lo mejor como comunidades, ¿no es cierto?, desde esta iniciativa en que ustedes albergan a lo mejor inquietudes y reflexiones, creo que ahí hay un tema potente, queridos colegas. O sea, yo creo que pensar una universidad de La Serena híbrida, perdónenme que lo dejo así altamente en alerta. Y por otro lado, solo para cerrar con esta idea, creo que el reconocernos, ¿no es cierto?, se me vino ahí, como les decía al comienzo, mientras les escuchaba, se me viene de nuevo esta mirada, ¿no?, de nosotros como ciudadanos ecológicos realmente. O sea, el poder
el poder sentir, el poder vivenciar, el poder reflexionar, el poder aprender en comunidad, el entender que aprendemos con otros, el modificar lo que implica aquello, modificar, ¿no es cierto?, todos estos procedimientos de diseño, de alineamientos estructurales curriculistas. Yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor es una cosa que ustedes, entiendo, podrían decir, parece que está en otra vitrina. Sí, puede ser. Y de verdad, entiendo que desde ahí, más bien lo que me inspira, ¿no es cierto?, compartir, y en esta iniciativa a lo mejor intersectorial, el poder avanzar en algunas reflexiones que hagan que nuestra universidad, que las distintas facultades, que los distintos espacios, tiempos de formación, realmente nos lleven hacia una formación más humana, más amorosa, más inclusiva, pero verdaderamente, y desde ahí habitando, ¿no es cierto? Entonces, en esos tejidos del sentir y del pensar y del tomar las decisiones, no sé. Por ahí un poquito, gracias por el espacio. Yo creo que no se puede concebir una educación sin el diálogo, claro, y sin la humanización, y eso lo da el cara a cara. Yo lo veo la diferencia estando en la sala que híbrido. Por mucho que los alumnos participen en lo híbrido, te contesten, pero la relación es muy diferente. Mirarse, acercarse, veo la diferencia. Luis. Quería hacer alusión a algunos videos que hemos visto en televisión, en las noticias, principalmente cuando la gente o los niños se reencuentran luego de estar en un proceso de enclaustramiento. Ahí se despliega el afecto y tienen que pararlos para que no se abracen, ¿no es cierto?, no se dejen, porque efectivamente se reconoce la diferencia entre la frialdad, ¿no es cierto?, de estos medios y la presencialidad. Pero sin duda que hubo que hacerlo. O sea, había que hacerlo como una situación adaptativa. Sí. Y mencionaba Miriam, por ejemplo, lo de la actitud flexible, que permite que de alguna manera esa adaptación, pero quizá yo creo que nadie perdió nunca la esperanza de que hubiera ese reencuentro, y todavía yo creo que la gente lo espera, de todas maneras. Así que eso, me gustaría que Miriam hablara un poquito más sobre la actitud flexible, sus factores a lo mejor, lo que ella visualiza o a partir de la experiencia, los modelos, la conexión con otras personas o el conocimiento que debería estar presente para una actitud flexible, para ver si lo incorporamos a ella directamente en los currículos. Mira, yo antes de eso quería solamente plantearles una situación que igual a mí me da vuelta, que tiene que ver con este sistema híbrido, ¿ya? Porque parece que nosotros de repente entendemos mal este sistema híbrido, porque finalmente lo que estamos haciendo hoy día, esto por ejemplo, de tener a los chicos presencial y tener un grupo online, no es el sistema híbrido en sí. ¿Ya? Finalmente ese es un sistema de emergencia que tenemos hoy día para atender a la totalidad de los estudiantes. El sistema híbrido en sí es un sistema que tiene que ver con la autonomía del estudiante, con que yo puedo estar en conexión directa con el chico, pero finalmente le dejo un trabajo en línea que él de manera autónoma e independiente va a lograr hacerlo. Entonces finalmente cuando hablamos de la educación híbrida, de repente nos asustamos, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo me relaciono directamente con el chico, pero también dejo en plataforma alguna tarea donde le voy dando independencia y autonomía, y eso es lo difícil hoy día con los chicos, los estudiantes. Hoy día los chicos, nosotros vemos en los colegios donde los niños no tienen autonomía, no tienen independencia, no son capaces de seguir instrucciones, por ejemplo, y eso es como bien potente en las necesidades que hoy día los estudiantes están teniendo. Eso solamente como el tema de lo híbrido, ¿ya? Y ahora en relación a lo que dice Luis, al tema de la flexibilidad, ¿cierto? En torno al trabajo, o sea, yo siento que el mismo sistema nos obligó a eso, específicamente en el tema de cómo programar los objetivos que vamos a trabajar con los estudiantes, la forma de trabajo,
la forma de la intervención en sí que tenemos hoy día con ellos nos genera esto de la flexibilidad. Hoy día hay estudiantes que en la pantalla, o sea, no podemos pensar en un trabajo en pantalla de 90 minutos. O sea, eso es impensado. Hoy día los chicos no están 90 minutos conectados o atentos a la pantalla o atentos a la profesora, por ejemplo. Ya que generalmente nuestras intervenciones son 2 horas pedagógicas. ¿Ya? Hoy día estamos pensando en un tiempo que son 45 minutos, 1 hora pedagógica, donde estamos trabajando con los estudiantes, y un poco lo que comentaba Catalina hace un rato, el tema del material, o lo que comentaba Rosana, el tema de la gamificación. O sea, cómo la incorporamos, cómo la vamos metiendo al interior del aula, y no solamente con grupos reducidos, sino que hoy día estas herramientas también están dentro del aula con los 30 que tenemos en la sala presencial y con los 15 que están de manera virtual. Entonces, finalmente, ¿cómo vamos enganchando con ellos? Vamos generando el compromiso. ¿Cómo generamos el compromiso con la familia? Hoy día la relación con la familia cambió también, porque finalmente la familia está dentro de la sala de clase. O sea, hoy día una mamá puede participar en la clase. O sea, ocurre, o sea, los hermanos sí también, se ocurre. Sí. Entonces eso nos ha traído, bueno, algunos, yo creo que cosas favorables también, pero también cosas que no son tan favorables en el proceso educativo. Pero finalmente esos son hartos factores en el fondo, Luis, que yo creo que nos invitan a flexibilizar la postura del profe, la condición del profe en torno a cómo entrega el contenido, cómo desarrolla habilidades, cómo desarrolla competencias al interior del aula. Así que es como, yo lo planteaba como un desafío y en la educación especial, pero en general es en todas las disciplinas. Oye, perdón, Miriam, quería lo último que decir, pero estoy resonando con lo generando debate, ¿no? Que me gusta esto, me parece que está muy bien. Pero efectivamente pasa de que, o sea, adscribo plenamente a la definición que tú señalas respecto de lo híbrido, que tiene que ver justamente con combinar ambas, ¿no es cierto?, modalidades, tanto presencial como a distancia. Y eso, en la modalidad ideal, debería ser asincrónico. O sea, si yo tengo un profe en presencialidad, no puede ese profe estar simultáneamente atendiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿no es cierto? Entendemos, y entiendo que así lo señalas. Pero yo creo que es una... Perdón, pero no es lo que se señaló respecto del modelo piloto que se quiere implementar, y ahí estaba mi reflexión crítica en nuestra universidad. Entonces, ahí es un punto de alerta, porque claro, si vamos a tener una modalidad una modalidad híbrida, de maravilla, podemos alcanzar a niños de todos los puntos del planeta y podemos tener una interculturalidad en las salas de clase en distintos puntos, en distintos tiempos, respetando los tiempos, etcétera, maravilloso. Pero eso, dentro de una definición, está bacanudo, digamos, pero no es realmente lo que en el piloto se plantea para nuestra universidad. Y en la modalidad está planteando, entonces es esa simultaneidad. O sea, un profesor con un equipo super technology, así que te podéis mover y ¿no es cierto? Y tienes acá la cámara que te proyecta y estás en la presencialidad, pero los que están ahí los estás atendiendo simultáneamente. Entonces, en esa hibridad, en sincronía, es la que en este minuto se está planteando, al menos fue la que se presentó como modelos para poder ir implementando progresivamente. Y ahí yo no estoy de acuerro. Entonces, no, quería solo precisar, porque no es que no estuviese de acuerdo con lo híbrido, para nada, pero cuando está en una propuesta sincrónica, no en esa simultaneidad de la sincronía con la presencialidad, que creo que es un estado así esquizofrénico, estar atendiendo, ¿no es cierto?, en esta supuesta escena pedagógica activa, multi, o sea, no sé, solo eso. Gracias, Rosana. No solamente lo mencionaba como aclaración, porque claro, no, pero interesante. En lo que está pasando hoy día, por ejemplo, también en los colegios, en el colegio donde yo trabajo también pasa eso. O sea, hay un grupo de estudiantes que hoy día estamos llegando a 30 estudiantes por sala y 15 o 16 estudiantes que están en su casa. Y finalmente el profesor hoy día, por ejemplo, una profe antes de irse me decía, Miriam, yo estoy colapsada, me decía, porque hay chicos que ya, o sea, y así como decía Jacqueline, hay chicos que quizás tienen
son muy rigurosos con el tema del protocolo sanitario, pero hay chicos que no son tan rigurosos. Yo trabajo con niños más pequeños, entonces finalmente son chicos que quizás se saltan algunos protocolos, hay que estar muy atentos, entonces finalmente la profesora, aparte de estar pendiente de la cámara, de los que están presencial, del protocolo sanitario, hay muchos distractores también dentro de la sala y que hacen que los profes colapsen hoy día. Obvio, obvio. No, yo creo que no resisten el tiempo una clase híbrida en términos de lo físico del profesor y lo mental. ¿Ya? Yo creo que ha sido una situación de emergencia, pero yo creo que más bien lo híbrido apunta a que uno va a trabajar de manera sincrónica y asincrónica, ya no todo a lo mejor en la misma institución, sino que hay cosas que la puede hacer así, como estamos haciendo ahora a distancia, ¿cierto? Y otras no, pues tiene que hacerlas presencial y mezclar cosas. Yo creo que un profesor de aula no resiste 30 horas híbridas, 40 horas híbridas, no creo. No sé, resistimos. ¿Cuántas que tenemos? 12, Si me permiten, 16. si me permiten, a eso, Jacqueline, agréguele tener que realizar un TikTok para que, o sea, hay que tener tiempo para eso, que es extra aula, y termina hasta la 1 de la mañana, si es que utiliza esos recursos, puede ser otro recurso en realidad, pero mencioné el TikTok ya que lo había utilizado Catalina, me parece que era, ¿sí? Sí. Sí. Y también damos por supuesto, sí, disculpa, damos por supuesto que Jacqueline. todos manejamos la tecnología muy bien, ¿no? Y eso se ha descubierto ahora que no, ni siquiera los niños o adolescentes o jóvenes que se manejan en todo lo que es la telefonía, Facebook, WhatsApp, pero abrir plataformas y cosas, se demostró que no, o escribir un Word, no, nada. ¿Mm? Ahí descubrimos que no era tan así, ¿no? ¿Mm? Talina, Entonces, levantaste la mano. Perdón si tengo la cámara apagada, que me surgió un problema, pero apoyo totalmente a Jacqueline, si no me equivoco, sí, ya que nosotros juzgamos, por así decirlo, a los niños que son los mejores en tecnología, pero yo me di cuenta en mi práctica profesional que ellos ni siquiera eran capaces de utilizar de forma correcta en la plataforma Classroom. De hecho, muchos de ellos no subían las tareas porque no sabían hacer buen uso de ellos. Con mis compañeras que estuvimos en el colegio Nuestra Señora de Andacollo, realizamos un taller para padres para hacer buen uso del Classroom, porque tanto los apoderados como los niños no sabían cómo utilizar de forma correcta Classroom. Entonces, así como muchas veces utilizan TikTok, tal vez solamente utilizan la tecnología cuando son de sus intereses, pero sí tienen problemas cuando, no sé, se trata de Classroom, por ejemplo, porque de verdad que yo me di cuenta que habían estudiantes que no subían las tareas solo por el hecho de que no sabían utilizar Classroom. Eso. Gracias Catalina, estamos en un contexto también en que los argumentos económicos parecen tener mucho peso en la toma de decisiones, y a mí me preocupa que sean esos argumentos los que terminen imponiendo una cierta modalidad de clases sin que nosotros podamos también defender los argumentos pedagógicos. Y acá yo creo que hay dos elementos que son súper claros. Uno, desde el punto de vista pedagógico, es la calidad del aprendizaje, porque nosotros podemos salir del paso y defender que hemos logrado adaptarnos a una docencia remota dignamente, pero no podemos asumir o llegar a la conclusión de que los estudiantes están logrando aprendizaje como si fueran docencia presencial, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro y hay que decirlo, aunque a veces signifique tragarse un poco el amor propio, es uno de decir, oye, no, si mis estudiantes están aprendiendo, pero en el contexto, ¿cierto?, de lo que significa emergencia. Y por otro lado, hay un tema que ya lo veo como psicólogo también, y que ahora está en las redes, en las noticias ha estado circulando esta idea de que las patologías o los problemas de salud mental van a aumentar, y están aumentando considerablemente. Y me atrevo a decir que justamente es eso, la falta de contacto humano, la falta de contacto presencial.
Y más allá de los procesos de aprendizaje, las escuelas y las universidades y los trabajos, podríamos decir, extender, son espacios de encuentro humano también. Ese encuentro humano que nos nutre, que nos ayuda a satisfacer necesidades que son invisibles, ¿no?, para los ojos, pero que están ahí permanentemente demandándonos. Y no lo notamos hasta que no se interrumpe eso. Y es lo que nos pasa con este encierro, ¿no? Y les pasa a nuestros estudiantes. Y comparto, en psicología también los estudiantes lo único que quieren es volver a clases presenciales, verse, ¿no?, interactuar. Y en todas partes, ¿no? Y nosotros también, los colegas ya, yo creo que también ya queremos, o sea, es rico estar acá, me encanta esta posibilidad, facilita mucho el encuentro, pero sería mucho más rico estar ahí en el auditorio del CAT conversando lo mismo, ¿cierto?, con un cafecito, porque hay otro ámbito del ser humano, de lo que es ser humano, que por mucho que la tecnología se optimice mejor, etcétera, que la tecnología no reemplaza. Yo creo que eso es otro de los aspectos que tenemos que considerar y poner en valor también, ¿ya? Porque yo creo que en algún momento vamos a tener que defender nuestras propuestas y prácticas pedagógicas fundadas en argumentos pedagógicos, fundadas en argumentos psicológicos, fundadas en argumentos didácticos, frente al argumento económico, ¿ya? Y tenemos que estar bien claros con eso también, porque si no lo somos capaces de defender, obviamente, no digo yo de pintando la cara de guerra y ir a pelear, sino que discursivamente, ¿no?, con argumentos, con diálogo, también puede que en algún momento se tomen decisiones que no sean las mejores para la institución, para la formación de los estudiantes. Exacto. Oye, está súper interesante. Sí, qué bonita la conversa. No hemos pasado con creces el tiempo programado, pero ha valido totalmente la pena. Quiero agradecerles enormemente la participación. De verdad, yo creo que es súper importante y súper necesario que dialoguemos estas cosas, porque uno tiende a aislarse y porque hay una cierta fatiga también de la cámara. O sea, uno dice, no quiero más cámara, no quiero más Zoom, ¿no? Y por ahora es el único medio que tenemos para encontrarnos. Así que les agradezco infinitamente que aceptaran esta invitación. Además, hemos tenido ahora el iniciar las actividades que son de este segundo semestre, pero les dejo abierta la invitación, la posibilidad de que organicemos otra conversación, otro diálogo, ¿ya? Cuando quieran y cuando lo dispongan, sientan que el CAT es un espacio de ustedes y donde podemos canalizar este tipo de conversaciones, de reflexiones. Tenemos ahí a Rodrigo, a Yantil, tenemos ahí a Javiera, a un equipo que nos permite ir respondiendo y canalizando este tipo de inquietudes, y que obviamente queda el material registrado para que después los colegas puedan también verlo. Así que... Oye, Mauricio, antes de solo una consulta, pero a mí me parece que yo no he podido participar en todos, pero me imagino que todos en sus distintas características y valor que han podido aportar enormemente. ¿De qué manera poder a lo mejor generar una sistematización de todos estos encuentros y documentarlo a modo a lo mejor, ¿no es cierto?, producir una información en otro lenguaje que no sea el audiovisual, sino que a lo mejor alguna producción de síntesis de texto, pero creo que es tan importante porque han sido estos 2 años de alguna forma que han estado, ¿no es cierto?, volcados en estos espacios de diálogo y de conversaciones, que puede ser muy aportador para repensar la educación, no solo en tiempos de crisis y pandemia, sino que para repensar la educación en toda su dimensión. No sé, no sé si lo han pensado o puede sugerir como una iniciativa, digamos. Sí, es súper buena idea. Yo lo he pensado en más de una oportunidad. Si lo que topamos es el tiempo, es la energía para poder hacerlo, porque igual que ustedes estamos saturados, sobredemandados con tareas y cosas, entonces... A lo mejor se puede pensar en postulación a un proyecto y contratación de alguien, porque en el fondo, imagínate que los mismos videos
mucho de, o sea, es primero un trabajo a lo mejor de transcripción, están los mismos PPT, los videos, se pueden contactar a los profesionales, se pueden enviar, se puede hacer una bajada y transcribir, o sea, como para un primer barrido, digamos, ¿no? Y no sé, me imagino que debe haber tanto material tan valioso. Es un registro de acta, en el fondo. Es como un acta. ¿Cierto? Sí. Claro. Tenemos, Y a lo mejor ahí, a lo mejor postular alguno de estos concursos internos que dan las lucas para poder contratar a alguien y que nos ayude en esta transcripción inicial, y de ahí a lo mejor un equipo que permita ya hacer el trabajo un poquito más fino, pero ya porque ya todo está. O sea, ya están los encuentros, están las conversaciones, están los PPT, o sea. Sí. Muy buena idea. La vamos a conversar Por ahí ahí en la próxima reunión. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Oye, y sin más, pues, mira, tenemos para noviembre un ciclo de charlas con personas invitadas de distintos países. Ya luego vamos a sacar el afiche para promover, para que también, si pueden acompañarnos o difundirlo también, sería interesante. Bien, pues yo me despido, le doy de nuevo las gracias. Ha sido una conversación súper interesante. Le doy la palabra a Rodrigo, si quiere también aprovechar de decir algo. Sí, colega. Bueno, brevemente, igual agradecer nuevamente a mis colegas. Siéntanse también acogidos aquí por el CAT, todo lo que puedan ustedes aportarnos o las sugerencias, nosotros las recibimos, las evaluamos. El CAT es un espacio de ustedes, ¿ya? Es de ustedes, no es de nosotros. La decisión aquí es de ustedes. Ustedes pueden llegar al CAT y nosotros podemos ya armar y proponer. Así es que, nada, yo vuelvo a agradecer y sigamos hacia adelante nomás haciendo estas actividades. Como les decía a Mauricio el otro día, se han hecho muchas actividades, creo que más que en presencial. Y esperemos que sigamos así, y cuando volvamos a presencial, sigamos con este mismo ritmo y dinámica, ya estando ahí nosotros, ¿ya? Porque creo que estos aprendizajes y toda esta sensibilidad y volver a repensar en ser más humanos dentro de ¿no es cierto?, de la educación, volvamos a sentarnos y mirarnos nuevamente y conversar, ¿ya? Eso es el objetivo también de ello. Así que eso. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Yanti, Rodi. Chao, chao. Gracias, que estén bien, cuídense. Chao. Que estén bien, gracias. Chao, Javier y Cata. Chao.